Jazz. Entonces, siendo ya las 20:35, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar haciendo una oración para que Dios esté junto a nosotros en este estudio que tenemos de hermenéutica, ¿ya? Te damos gracias, amantísimo Dios, por tu misericordia, que día a día renuevas para nuestras vidas. En esta hora ya hemos avanzado la jornada, está casi a su término, pero antes de terminar queremos dedicar este tiempo para el estudio de tu palabra, de la hermenéutica también, eh, y el cual es el estudio cómo interpretamos tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos, danos sabiduría, bendiga la vida de los hermanos que se han podido conectar, así igualmente como los que no lo han podido hacer por algún motivo en especial. Abre nuestro entendimiento, Padre Celestial. eh, Ayúdanos a comprender tu palabra, sabiendo que es palabra tuya, no escrita por hombre, sino que es palabra directamente tuya, inspirada por ti, Padre. Ayúdanos a que este estudio pueda ser de bendición para cada uno de nuestras vidas, y podamos entender cosas nuevas que antes no comprendíamos. Y que gracias a este estudio que dedicamos, Padre, tu revelación pueda ser añadida a nuestras vidas, Padre. Gracias por este momento. Gracias por lo que vamos a aprender. Por todo esto te damos gracias en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Entonces, hoy día nos toca el libro de hermenéutica. Ya, no sé si alguno ya empezó a leerlo. La idea es que traigan un poco el libro avanzado. Ya, ¿va a compartir pantalla? Sí. Bueno, partiendo, ¿alguien sabe de lo que se habla? De lo que se habla con la palabra hermenéutica. ¿Alguno habrá leído qué significa la hermenéutica? ¿Dónde está esto? Amén. De lo que leí de hermenéutica dice que se trata de la interpretación de los textos. Interpretación de los textos, perfecto. Es la interpretación de la Biblia, ¿cierto? Bien. Y ahí se ve la voz, el momento y entre otras cosas la presentación, y uno tiene que tener la estabilidad entre lo natural y lo espiritual. Ya, perfecto, muy bien. ¿Fue mi hermana Susana la que habló, sí o no? Amén. Amén. Muy bien, mi hermana Susana. La hermenéutica es la interpretación, ¿cierto?, de la Biblia. Aquí vamos a leer la introducción, ¿ya? Esta introducción es la que sale en el libro, ya, para que todos entendamos de qué se trata el libro completamente. Ya, la hermenéutica biblia es la ciencia de la interpretación del Antiguo y del Nuevo Testamento. No obstante, estos dos documentos difieren en forma, en lenguaje y en condiciones históricas, ya, porque fueron escritos en diferentes épocas, en diferentes tiempos, ya, diferentes culturas y realidades incluso. Es igualmente cierto que sin un conocimiento profundo del Antiguo Testamento es imposible tener una interpretación del Nuevo Testamento. La Biblia en su conjunto es un libro divino humano, pero existe el peligro que al estudiar una parte de ella... Hermano Joan, apague su micrófono, por favor. No sé si podré yo. Ya. Es un conjunto de un libro divino humano, pero existe el peligro que al estudiar una parte de ella, descuidando relativamente otra parte, caigamos en interpretaciones erróneas. La hermenéutica tiende a establecer los principios y métodos y reglas que son necesarios para revelar el sentido de lo que está escrito. ¿Ya? Su objeto es dilucidar lo que haya de oscuro o mal definido, de manera que mediante un proceso inteligente todo lector pueda darse cuenta de la idea base del autor. La necesidad de una ciencia de interpretación es cosa que se impone en vista de las diversidades mentales y espirituales de los seres humanos. Ya, el término de hermenéutica proviene del griego hermeneuin, que significa declarar, anunciar, establecer y traducir.
Por otra parte, se puede decir también que el término deriva del griego hermeneutike, que significa ciencia o técnica. Para Mario Bunge, es la interpretación de los textos en la teología, la filosofía y la crítica literaria, y en la filosofía es la doctrina idealista según la cual los hechos sociales y quizás también los naturales son símbolos o textos que deben interpretarse en lugar de describirse o explicarse objetivamente. ¿Ya? Tenemos la introducción de lo que es la hermenéutica, ya es la interpretación de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo. Es importante recalcar en estas clases que no podemos estudiar el Antiguo o el Nuevo Testamento dejando de lado el otro. Si vamos a estudiar el Nuevo Testamento, tenemos que estudiar también de la misma forma el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Cuáles son las cualidades de un intérprete? Nosotros como seres humanos somos todos intérpretes. Nuestra naturaleza humana nos lleva a la interpretación. Desde los inicios de la historia humana, desde Adán, desde Eva, o desde la formación desde bebé, desde niño, todos como seres humanos tenemos esta cualidad de ser intérpretes. Por el simple hecho de poder entender. Cuando alguien nos habla, nosotros interpretamos lo que la persona nos dice. Podemos interpretar los gestos también y desde nuestra naturaleza humana somos declarados intérpretes, ¿ya? Ya, cuando nos referimos a lo intérprete corresponde al predicador o quien realiza la explicación o análisis de la Santa Escritura. O sea, la Biblia. El intérprete es quien nos va a explicar y quien va a analizar la Biblia, ¿ya? Las cualidades que debe tener un intérprete: debe tener una mente sana y equilibrada, ¿ya? No puede una persona que tenga una mente confundida, por ejemplo, o pensando en cosas negativas o malas durante todo el día, interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente la interpretamos según cómo estamos emocionalmente, psicológicamente, así interpretamos la Biblia, ¿ya? Otra cualidad es la búsqueda y lectura constante de la palabra de Dios. Es necesario constantemente, todos los días, leer la palabra de Dios, ¿ya? Podíamos leer una práctica según la Organización Mundial de Salud que decía que ejercitar su cuerpo 3 veces a la semana se considera una vida saludable, ¿ya? Se considera que es bueno para la salud. Pero ejercitar todos los días, al menos media hora, se considera una vida realmente saludable, ¿ya? Entonces, es lo mismo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida espiritual, llevar todas estas recomendaciones médicas a nuestra vida espiritual, ¿ya? Leer la Biblia, orar, buscar constantemente de Dios todos los días nos va a llevar a una vida espiritual saludable, ¿ya? Percibir lo que un pasaje no nos enseña y lo que sí. Esa es una importantísima cualidad de un intérprete, ¿ya? De leer el pasaje y definir qué no me enseña el pasaje primero. A ver, este pasaje no me quiere hablar de esto, ¿ya? Este pasaje no me enseña esto, sino que como podíamos estudiar la otra vez en homilética, todo el pasaje bíblico, todos los pasajes tienen un objetivo, ¿cierto? Tienen algo que nos quiere enseñar. Ya tenemos que percibir con nuestra mente qué es lo que nos quiere enseñar este pasaje para introducirnos en la hermenéutica, poder tener esta cualidad, ¿ya? Y necesitamos un criterio sano y sobrio para analizar, para examinar y comparar, que esto lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Porque dentro de la hermenéutica es muy necesario el examinar y la comparación también, porque como les decía, para estudiar el Antiguo Testamento debemos comparar con el Nuevo, es un conjunto de todo, ¿ya? Comparar entre los libros, ¿ya? Otras cualidades: observar la escritura completa y tener discernimiento,
¿ya? Y aquí entramos en el tema del contexto. No puedo yo ir y tomar un versículo solamente de cualquier capítulo bíblico y predicar ese versículo sin saber de qué se trata el texto completo. Necesito analizar el texto completamente, leer todo el pasaje bíblico para poder recién de ahí sacar el texto. ¿Cómo hacer doctrina de un versículo bíblico? Sí, exactamente como dice aquí mi esposo, tampoco podemos hacer doctrina de un versículo. Ya tenemos que saber el contexto de todos los versículos. Cuando una persona predica, un predicador habla acerca de un versículo, no puede solamente hacer doctrina, como decía, del versículo, sino que tenemos que tomar el capítulo completo, ver el contexto, en qué momento se escribió, que todo esto lo vamos a ir analizando de paso a paso, ya para poder explicarle a los demás, ya. Usar la razón y juicio para llevar un análisis gramatical de las leyes del lenguaje. Ya todos sabemos que hay leyes del lenguaje, hay leyes gramaticales, ya están los puntos, las comas, los hilativos, todo eso se tiene que aplicar en la hermenéutica y al momento de la lectura, ¿ya? Usar la razón para interpretar la Biblia, incluso los hechos sobrenaturales, ¿ya? Necesitamos nosotros interpretar la Biblia a través de la razón, ¿ya? No es llegar y leer así la Biblia, abrirla y leer y no ir entendiendo lo que uno va leyendo, ¿ya? Necesitamos nosotros usar la razón, meditar sobre la palabra de Dios, ya tratar de entender lo que nos quiere decir el escritor a través de su palabra, ya. Tenemos que recordar siempre que en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que siempre tener la claridad que nosotros no estamos leyendo cualquier libro, ¿ya? Nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, la Santa Biblia, ¿ya? ¿Qué es la palabra de Dios? Muchas veces no le tomamos el peso a qué es la palabra de Dios. Podíamos analizar el otro día que la importancia de la palabra de Dios, que prácticamente nosotros estamos parafraseando a Dios, estamos parafraseando a Jesús. Entonces, cuando usted piensa eso, podemos recién tomarle el peso de lo que estamos hablando a la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, es necesario usar la razón para analizar la palabra de Dios, incluso en los hechos sobrenaturales. Podemos encontrar muchos hechos sobrenaturales en la Biblia, ya los milagros de Jesús, por ejemplo, podemos encontrar los milagros de nombre, hechos sobrenaturales en el Antiguo Testamento, como cuando se abrió el Mar Rojo, ya un montón de hechos sobrenaturales, la multiplicación de los panes y todo. Para todo eso necesitamos usar la razón, entender lo que estamos leyendo y pedirle a Dios que Él nos vaya dando el discernimiento y el conocimiento para poder comprender lo que nos quiere hablar. Pero también es importante que ese tipo de cosas que son sobrenaturales se entiendan literalmente. Literalmente. Porque hay personas que lo interpretan de algún modo, que hay algo escondido detrás, que hay otra cosa que no es tan literal, que ese milagro no fue tan así. No, nosotros desde un principio, cuando se hace el estudio de lo sobrenatural, como decía mi esposa, de algún milagro que para nosotros frente a nuestros ojos sea imposible, nosotros lo tenemos que entender literalmente. Jesucristo multiplicó esa cantidad mínima de panes en más de 5.000 personas.
no sé, realmente sanó a un paralítico, no hacerlo como en son de preguntas, sino que fue un hecho. Jesús sanó a un ciego, paralítico, hecho demonio, eso pasó, es literal, ¿ya? Exacto. Entonces nosotros tenemos que, para eso, usar la razón. Creerlo, creer lo que está hablando, porque el texto que recién leímos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Sí, hay muchos hombres en diferentes contextos que escribieron la palabra de Dios, pero todos fueron inspiración de Dios. Ya cada letra, cada punto, cada detalle, cada coma está inspirado por Dios. Ya, así que en ese sentido tenemos que usar la razón. Y la otra vez podíamos conversar que aquí en esta parte del mundo tenemos un abanico sin fin de sinónimos, de antónimos, todo eso, ¿cierto? Entonces tenemos que usar las palabras adecuadas para poder comprender y para poder explicar la palabra de Dios, ¿ya? Tenemos que no emitir conclusiones con falta de apoyo, ¿ya? La Biblia, hay ciertas personas, filósofos de la época, que dicen que la Biblia se contradice, ¿ya? Pero cuando nosotros eh, nos profundizamos realmente en lo que es la palabra de Dios, comenzamos a leer, a estudiar de forma analítica, profunda, cada texto, cada palabra de Dios, podemos ver la perfección que existe en la Biblia, podemos ver la coherencia que hay en los 66 libros de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, por eso es importante no emitir conclusiones con falta de apoyo, no leer un versículo o un capítulo y decir, esto dice, no sé, en el Antiguo Testamento, no hay que comer cerdo, por ejemplo, y cerrarnos y solamente cerrarnos en eso. No puedo comer nunca más cerdo, por ejemplo. No, nosotros tenemos que analizar y buscar en la misma Biblia a qué se refiere, en qué contexto se escribió, por qué lo escribieron, a quién fue escrito, hacernos todas esas preguntas para poder recién tener un análisis profundo de cada palabra, ¿ya? Tener una mente piadosa y un corazón puro al leer. Es importante tener un corazón puro al leer la palabra de Dios porque nosotros así, de esta forma, no contaminamos con nuestro corazón impuro la palabra de Dios. ¿Ya? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, vamos a leer, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, ya sufrido. ¿Ya? Nosotros cuando tenemos algo tan importante como la palabra de Dios en nuestras manos, es nuestro deber poder exponerla, poder enseñar a otro. Ya ahora nosotros estamos analizando, estamos estudiando la palabra de Dios, ya hemos aprendido cómo se expone, cómo se habla la palabra de Dios. Hoy día estamos aprendiendo a analizar, a profundizar en la palabra de Dios, pero esto es con un fin, ¿ya? Y para eso tenemos que tener el corazón puro y tener una mente piadosa, porque nosotros ahora, cuando ya tenemos este tesoro tan hermoso que es la palabra de Dios, tenemos que repartir este tesoro, tenemos que convidar de este hermoso banquete, ¿ya? Y también el intérprete tiene que tener cualidades espirituales, ¿ya? No sé si alguien puede buscar Juan 17:17 para que empecemos a participar más. Juan 17:17, por mientras otro busca Proverbios 1:7, también Romanos 8:6 y Efesios 1:17 y 18, ¿ya? Entonces el intérprete necesita una disposición para buscar, conocer y aceptar la verdad. ¿Ya? En Juan 17:17.
¿Quién lo tendrá? Amén. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Amén. Ya, entonces podemos leer acá que Jesús nos dice que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios. Ya la Biblia, nosotros la podemos tener en nuestras manos. Pero es importante buscar, ¿sí? Conocer, pero no solamente buscar y conocer, sino que también aceptar la verdad. Aceptar la palabra de Dios, no quedarnos con lo que yo pensaba en el pasado o que yo creía, sino que es importante tener un corazón puro. ¿Para qué? Para poder aceptar la verdad, que es la palabra de Dios, ¿ya? Tenemos que tener una mente devota a Dios, que seamos cristocéntricos, que todo gira alrededor de Cristo, que al momento de leer nosotros podamos tener una mente girando alrededor de Cristo, que podamos tener el blanco perfecto, que es Cristo, ya una mente devota, una mente como que sea 100% Dios, ¿ya? En Proverbios 1:7, ¿alguien lo habrá encontrado? Amén. Que Dios le bendiga. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, ¿cierto? Nosotros no es un temor de miedo, ya que esto quede claro. No, no voy a buscar a Dios porque tengo miedo de irme al infierno. No, ¿cierto? Es un temor de respeto. Ya, este es el principio de la sabiduría. Es un temor de respeto porque el Dios tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, pero también es tan lleno de amor y misericordia que nos cogió a nosotros como sus hijos. Ya no es un temor de miedo de que me voy a perder si no hago algo. Ya, si no oro, por ejemplo, me voy a ir al infierno si no hago algo. No, no es un temor de miedo, que muchas veces se habló del temor de miedo. No, este es un temor de respeto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nosotros tenemos que buscar el nombre de Jehová, tenemos que tener este respeto a Dios. ¿Sabe que el otro día podíamos compartir con un pastor que nos decía, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios en forma de rastrillo, o sea, analizando todo, el rastrillo va sacando todo, ¿cierto? Todo de la tierra, ya en una forma académica. Esa es la palabra que también usamos mucho, una forma académica. Nosotros tenemos que tener este temor de Dios, tenemos que tener este respeto con Dios. ¿Por qué? Porque como les decía al inicio, nosotros estamos leyendo, interpretando la palabra de Dios, la voz de Dios hacia su pueblo. Es necesario tener este respeto. Y él decía, ore al Señor antes y dígale, Señor, permíteme, ayúdame o dame permiso, no sé, para poder leer tu palabra en forma académica, en forma de rastrillo. Este es un acto de mucho respeto hacia Dios, ¿ya? Porque es como que uno diga una frase y alguien va y pesca mi frase y la analiza paso por paso. A lo mejor, quizás cómo nos vamos a sentir nosotros como humanos en realidad, ¿ya? Pero esto es un acto de respeto hacia Dios, porque es su palabra. Hay dos formas de estudiar la escritura, de forma devocional y de forma académica, como decía mi esposa. Nosotros generalmente, y esto lo digo con mucho respeto, la mayoría de los cristianos lo hace de forma devocional y que no está mal, no está mal. Pero siempre se hace de esa forma, dando una pequeña enseñanza para nuestro diario vivir, cómo enfrentar la vida, los distintos procesos. Pero cuando la estudiamos de forma académica, como decía bien mi esposa, esta forma de rastrillo, no estamos haciendo un análisis de cualquier libro. No estamos analizando una enciclopedia, no estamos analizando un diccionario, un escritor cualquiera. Estamos analizando la palabra de Dios, ¿ya?
Y de repente eso es como tan volátil, es tan sencillo, es tan liviano, llegar y pescar la Biblia y ponerse a estudiar así como así nomás, pero nos olvidamos de repente, y yo creo que todos hemos hecho esa práctica, de repente, Señor, me toca predicar y es como, oye, no sé qué predicar, y empezamos a ojear, a ojear, a ojear, y ver hasta que algo aparezca y se prenda como una ampolleta prácticamente. Pero tenemos que pedir esa sabiduría, orar antes y pedirle incluso hasta el permiso de Dios mismo para que su palabra sea revelada para nosotros de una forma diferente. Eh, Decimos versículos bíblicos de repente como por tirarlos de memoria, que la palabra nunca vuelve a vacía, que siempre hay una nueva revelación, y eso, pero en la práctica no lo hacemos muchas veces. Entonces, eh, quiero que se empapen de esto de que cuando uno hace un estudio profundo y académico sobre todo, está sacando cosas que de repente uno a lo mejor puede haber leído ese pasaje antes, pero hay cositas chiquititas que uno dice, claro, algo está pasando acá. Algo Dios nos quiere profundizar igual, o algo estamos tratando de ver también y que Dios nos quiere revelar nuevamente. Pero es porque lo estamos haciendo de forma académica, no de una forma devocional. El contexto social, el contexto cultural, por qué hacían esas prácticas, y más allá de llevarlo a nuestra vida, el hecho de entender. Disculpen que despertó uno de nuestros hijos, estaban durmiendo. Entender por qué Dios hacía ese tipo de práctica, o sea, perdón, el pueblo hacía ese tipo de práctica y por qué sucedían, ¿ya? Entonces, ojo con eso, les vuelvo a mencionar, hay que tener un respeto porque es la palabra de Dios, no es cualquier libro que estamos estudiando, ¿ya? Bueno, y la última cita, si alguien la tiene, en Efesios 1, del versículo 17 al 18, perdón. ¿Alguien la tendrá por ahí? Amén. 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 Efesios 1, 17 y 18, en el nombre del Señor, Amén. dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. 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 Nos faltó la cita de Romanos 8:6, si es que alguien la tiene por ahí igual. Amén. Amén. 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Amén. Sin duda, cuando procuramos un estudio de la palabra consciente, racional y espiritual, obviamente nuestro espíritu se va a alimentar, ¿ya? Y es necesario hacerlo, y hacerlo, como les decía, con conciencia, con respeto, sabiendo que es la palabra de Dios. Amén. Y eso. Amén, amén. Entonces, para hacer una de las cualidades fundamentales de los espirituales del intérprete es la comunión con el Espíritu Santo, como podíamos leer, y al momento de orar, Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación, como decía en Efesios, porque el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él. Amén. ¿Alguna duda acerca de las cualidades? Perdón, es que estoy con mi bebé. Ya. Ahora sí, ¿alguna duda acerca de las cualidades que nosotros debemos tener como intérpretes de la palabra de Dios? ¿No? Si no, seguimos avanzando. No, hermana. Ya. ¿Alguna duda? Hermana, Ya. ¿se escucha? ¿Sí? ¿Mi hermano? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Es importante, como le decimos en clases anteriores, ¿cierto? Un texto
aprendizaje o para buscar la aplicación que va a tener directamente en esta vida. Amén. Así es, mi hermano. Es importante ver el contexto de cada versículo, como podríamos decir, ¿ya? Y también es algo que vamos a seguir estudiando, ¿ya? Porque la hermenéutica tiene mucho que ver con el tema de los contextos, ¿ya? La lección 2 tenemos los métodos de interpretación, ¿ya? Bueno, dice la historia de la exposición bíblica tal como se le descubre en la obra de los grandes exegetas y críticos nos muestra los diversos métodos que han prevalecido en varios periodos, ¿ya? Tenemos más de un método de interpretación y que lo vamos a conocer hoy día, ¿ya? Stuart, que son filósofos de la época, desde el primer instante en que el ser humano se dirigió a otro mediante el uso del lenguaje hasta la hora actual, las leyes esenciales de la interpretación fueron y han continuado siendo un asunto práctico. Es lo que le decía recién, ya nosotros naturalmente como ser humano interpretamos, ¿ya? Los métodos de explicación erróneos y absurdos tienen su origen en falsas ideas acerca de la Biblia misma. Ya, por ejemplo, una de las formas de interpretación que se usó en aquel tiempo era reducir la palabra a su valor numérico, que hoy día también está de moda para algunas personas. Ya, tomar una palabra, sacar un valor numérico de cada palabra. Y aquí no confundamos porque nosotros sabemos que la Biblia tiene su numerología. Ya la otra vez podíamos estudiar el número 6, ¿cierto? Cuando estudiamos la vida de Jesús, 40, disculpen, estudiamos el número 40, que el número 40 porque eran 40 días de ayuno y oración, por ejemplo, 40 años en el desierto, 40 días de lluvia, Noé. Entonces, hay una numerología que tiene un patrón en la Biblia, pero no es esta que impusieron los filósofos que reducían la palabra a un valor, y a ese valor le daban un significado, ¿ya? Los métodos de interpretación tenemos 5 métodos de interpretación, ¿ya? El primero es el método alegórico, ¿ya? De prominencia de temprano en los judíos de Alejandría. Todos los judíos que estaban en Alejandría interpretaban la Biblia en ese tiempo que era el Antiguo Testamento con un método alegórico. Ya generalmente se atribuye su origen a la mezcla de la filosofía griega y las concepciones bíblicas acerca de Dios. O sea, aquí nosotros combinábamos lo que es filosofía con lo que nos decía la Biblia, ¿ya? Recordemos que en ese tiempo los judíos eran muy filósofos y todo su alrededor, todo lo que es el área de Galilea, todas esas partes, había mucha filosofía. Ya se juntaban afuera de las universidades, como hemos estudiado, solamente a hablar de filosofía y tomaban la palabra de Dios y filosofaban sobre la palabra de Dios, ¿ya? Y aquí en el método alegórico se combina esto de la filosofía con la escritura, ¿ya? ¿Cuál era uno de los propósitos de los métodos alegóricos de los que practicaban esta interpretación? Era poder exhibir su sabiduría. Ya al momento de ellos hablar acerca de la palabra de Dios y combinarla con la filosofía, su propósito mayor era que todos supieran que ellos eran sabios, que conocían mucho, que no solamente conocían de la palabra de Dios, sino que también de la mente, ¿ya? Y no extrae el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él todo lo que al capricho o fantasía del intérprete se le ocurre. O sea, no es literal. A nosotros nos han enseñado la Biblia de una forma más literal. Como decía mi esposo recién, por ejemplo, en los mismos milagros, cuando decimos, no sé, Jesús caminó sobre las aguas. Ya ellos lo extraen y ven todo metafórico y fantasean en ese sentido de que Jesús caminó sobre las aguas. Se puede significar un abanico de cosas para los filósofos, pero nosotros sabemos que Jesús caminó sobre las aguas, ¿ya? ¿Cuál es el problema de este método?
es que lleva mucho a la fantasía de quien está hablando, del intérprete, ¿ya? Por ejemplo, Clemente de Alejandría comentaba sobre la prohibición mosaica de comer cerdo, halcón, águila, cuervo, que eso lo encontramos en Levítico, de cuando los israelitas andaban por el desierto, habían ciertas cosas que no podían comer, ¿cierto? Entre ellos, algo de lo que nombré. Por ejemplo, el cerdo es un emblema de la codicia voluptuosa y sucia de alimento. El águila indica el latrocinio, el halcón la injusticia y el cuervo la voracidad. Ya para los filósofos que practicaban el método alegórico, cada cosa tenía su significado, pero era todo fantasioso, ¿ya? Nada era literal. Ya tenemos otro método que es el método místico. De hecho, yo podría decir, por lo que he estudiado, que el método alegórico es como lo más sencillo a los otros métodos que crearon los filósofos y los eruditos de la época. Ya en el método místico, tenemos que según la cual deben buscarse múltiples profundidades y matices del significado de cada palabra de la Biblia. O sea, ni siquiera es de cada frase. No es que, oye, con esta frase los profetas quisieron decir esto, por ejemplo. No, es cada palabra. Ellos profundizan en cada palabra, ¿ya? Los intérpretes alegóricos muy naturalmente caen en muchas cosas que deben clasificarse como teorías místicas, ¿ya? Mística es que no existió, es como metáfora, ¿ya? Clemente de Alejandría sostenía que las leyes de Moisés contienen un cuádruplo significado, ya que era el natural, el místico, el moral y el profético. O sea, todo lo que nosotros conocíamos de las leyes de Moisés tiene 4 significados, no uno, ¿ya? Para Clemente de Alejandría, que era natural, místico, moral, él lo comparaba mucho con nosotros como ser, porque nosotros nos dividimos entre alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Y él decía que la Biblia, la palabra de Dios también se dividía en natural, místico, moral y profético, ¿ya? El erudito Rabanus Maurus recomendaba 4 métodos de exposición que son el histórico, el alegórico, el anagógico y el tropológico, ¿ya? En el alegórico él excitaba conocer la verdad y la revelación de la fe. ¿Por qué? Porque para él el alegórico eran las personas que se aprovechaban de la fe, ¿ya? Entonces, el método alegórico que impuso este erudito nos invitaba a conocer la verdad, ¿ya? El método, después venía el erudito. El histórico nos invita a imitar a hombres perfectos, ¿ya? El método tropológico es el amor al mejoramiento moral, ¿ya? Y en la anagogía, él promueve los deseos de felicidad y goce eterno. Todo esto tenía que ser en conjunto, ya estaba desde el más pequeño, que era el alegórico, después subía de rango al histórico, anagógico, y el tropológico, que casi era perfecto, ¿ya? También tenemos otro filósofo, Emanuel Swedenborg, quien sostenía la existencia de un triple sentido de las escrituras de acuerdo con lo que él titulaba la ciencia de la correspondencia. Así como hay 3 cielos, el bajo, el medio, el superior, hay 3 sentidos de la palabra, el natural o literal, el espiritual y el celestial. ¿Ya? Entonces este es el método místico. Ellos profundizan. En el método místico profundizan en cada palabra de la Biblia. ¿Ya? También tenemos otro método, que es el método pietista, ¿ya? El método pietista es un intérprete que es guiado por una luz interna, que era recibida como la unción del Espíritu Santo, ¿ya? El método pietista leía la palabra de Dios y decía
la interpretaba según lo que sentía su corazón, ¿ya? Era así como lee algo del Antiguo Testamento que leían en ese tiempo de Moisés, y ellos decían esto quiere decir, iban hablando según lo que decía su corazón, que es un método que podría haber sido aceptado, pero prevaleció porque no concordaban entre ellos, porque no era solamente una persona el que practicaba este método pietista, eran varias personas, pero si a cada uno interpretaba la palabra de diferentes formas y empezaron a tener discusiones entre ellos diciendo, no, a mí este libro me inspira esto, yo lo interpreto de tal forma, y otro dice, yo lo interpreto de esta forma, entonces no tuvo relevancia este método pietista, ¿ya? Bueno, aquí dice, se desconoce, ya, pero en fin, en grandes rasgos no tuvo relevancia, o sea, no podía continuar el método pietista por eso, porque había muchas interpretaciones y se contradecían entre ellos mismos, ya los que seguían este método. Tenemos el método naturalista, que este es un método que atacó mucho a los cristianos, ¿ya? Porque dice que el Cristo del Evangelio fue la creación mítica de la iglesia primitiva. O sea que la iglesia primitiva, la primera iglesia, creó el Cristo, ¿ya? De una forma mítica porque lo necesitaban, ¿ya? Unos adoradores entusiastas, decían ellos, revistieron la memoria de aquel hombre, Jesús, con todo lo que pudiera engrandecer su nombre y su carácter como el Mesías del mundo. ¿Ya? Esto es muy parecido a lo que nosotros vivimos hoy día con los ateos, ¿ya? Los ateos dicen que nosotros creemos en Dios porque la humanidad necesita creer en algo. Por eso nosotros inventamos a Dios y creemos en Dios. Esto es más o menos parecido a lo que decía el método naturalista, ya que la iglesia primitiva había tomado a este hombre Jesús, le había dado, no sé, en sus mentes místicas poderes para sanar, para hacer milagros, y empezaron a adorar a este Jesús porque la iglesia necesitaba a alguien en quien adorar. En ese tiempo los judíos necesitaban que llegara un Mesías a liberarlo, ¿cierto? Entonces, estos filósofos piensan que fue inventado este Mesías, ¿ya? Y representan la Biblia como un libro de ficción, donde eliminan todo lo que es sobrenatural, defendiéndolo como creaciones de los seguidores de Jesús. O sea, para ellos todos los milagros, todo lo que fuese sobrenatural, era una creación de Jesús. O sea, era una creación de los seguidores de Jesús. Ya, ellos inventaron toda esta fantástica historia para que la humanidad pudiese creer en algo, para aprovecharse incluso de la fe, pero sabemos que no es así. ¿Ya? Por ejemplo, que Jesús caminó sobre las aguas, para ello no tiene lógica, no puede ser verdad. Ya son como los ateos de la época. Podía hacer la comparación. Pero saben que de este método naturalista sale algo importante para el cristianismo, ¿ya? Que lo podemos ver acá en el desenlace. El ataque de los escépticos y los racionalistas contra las escrituras han hecho surgir un método de interpretación al que llamamos apologética. ¿Alguien sabe lo que es la apologética? Hola hermana, una defensa Defensa de un argumento, como Sócrates que hizo defensa de su... Ya. De su idea. Perfecto, ya, perfecto. La apologética es la defensa. Para nosotros los cristianos, luego de todo, de escuchar tantos métodos anticristianos, anticristo, nace esta apologética que le llamamos la defensa de la fe. ¿Ya? Aquí es importante en la apologética poder estar preparados para practicar la defensa de la fe. No la puede practicar cualquier persona que vaya y diga, yo sé, me siento preparado y practico esta defensa de la fe. ¿Por qué? Porque podemos ver que en los métodos que estudiamos, el naturalista, el místico, el pietista, todos los métodos que estudiamos,
eran hombres preparados, hombres que conocían y estudiaban, imagínense, cada letra, cada palabra, cada coma de la palabra de Dios. Ellos pasaban un rastrillo, pero sin respeto. Ya pasaban este rastrillo y estudiaban la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, cuando alguien va a debatir, va a hacer la defensa de la fe, la apologética, es necesario tener esta preparación de estar nutrido con la palabra de Dios, ¿ya? De conocer la palabra de Dios, saber qué dice la palabra de Dios, analizar, pensar. Para esto es necesario cada día leer la palabra de Dios para practicar la apologética, ¿ya? Mire, en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 7 dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿qué nos invita a Dios? Nos invita en el libro de Deuteronomio a poner en práctica la palabra de Dios, a conocer, no solamente conformarnos con leer un versículo bíblico y lo que entendí nomás del versículo, sino que analizar la palabra de Dios, y no solamente cuando vamos a la iglesia, sino que al momento de levantarnos. ¿Quién se levanta pensando en un versículo bíblico? ¿Quién se acuesta pensando en otro versículo bíblico? Ya, en lo que Cristo me quiso hablar durante el día. Hay pocas personas que lo hacen, que lo llevamos a la práctica, ¿ya? Es necesario poder, para analizar, para guardar la palabra de Dios, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos guardar su palabra, ¿cierto? Pero guardar no significa tomar la palabra de Dios, ponerla dentro de un cofre y guardarlo. Y me olvidé de la palabra, ¿no? Guardarlo significa guardarlo, memorizarlo también y ponerlo por obra, ¿ya? Cuando un teólogo adopta un punto de vista de un credo eclesiástico y desde esa posición con aire de polemista procede a buscar textos bíblicos aislados favorables a sí mismo o desfavorables a su adversario, es más probable que se exceda. ¿Ya? Este es un consejo que nos dan al momento de interpretar. Nosotros no tenemos que buscar un texto bíblico que sea solamente favorable para mí y ojalá que sea desfavorable para quien no me cae bien, para algún enemigo, no sé, ¿ya? ¿Por qué? Porque creamos polémicas, así, con aires de polemista, es que creamos la polémica, ¿cierto? Y la palabra de Dios no debe ser usada para eso, ¿ya? Pero tenemos un método recomendado. De todos estos métodos que aparecieron de interpretación, hay un método recomendado que es el método histórico-gramático, ¿ya? Que es cuando nosotros tomamos de forma más real, más literal, ¿ya? Cuando estudiamos la Biblia y vemos que realmente los hechos ocurrieron así, ¿ya? Este se distingue de todos los otros métodos, ya, porque usamos el criterio, ya, y se recomienda para los estudiantes cristianos, ya. Su principio fundamental consiste en conseguir de las escrituras mismas el significado preciso que los escritores quisieron dar, ya. En este método nosotros aquí analizamos al escritor y todo, pero tenemos que interpretar lo que el escritor, el autor del libro que estamos leyendo, nos quiso decir de una forma súper práctica. O sea, nos dijo, no sé, se levantaron en la noche a orar y así fue. Nosotros debemos crear, este es el histórico gramático, nosotros debemos creer que sí se levantaron en la noche a orar, ¿ya? Este método aplica a libros sagrados, los mismos principios, el mismo proceso gramatical y el mismo proceso del sentido común y razón que aplicamos a otros libros, ¿ya? Nosotros gramaticalmente tenemos que leer la Biblia de una forma, como yo les decía adelante, razonable, aplicando estos criterios y estas leyes gramaticales, ¿ya? Sin ambición de demostrarlas como verdades o falsas,
verdaderas o falsas, investigará el lenguaje y tendencia de cada libro con toda independencia y sin temor de ninguna clase, ¿ya? Entonces nosotros vamos a volver el tiempo atrás, ¿ya? Su mente va a volver hacia atrás, ¿ya? Vamos a ver dónde estaba el escritor, ¿ya? En qué contexto lo escribió el escritor, en qué idioma, si usaba algún dialecto especial. Sabemos que no todos hablaban de la misma forma, ¿cierto? Podemos ver a Lucas que hablaba como un médico, ya que era médico. Ya también tenemos a Pablo, que estudiamos tanto de Pablo, y él era rabino, entonces hablaba de una forma filosófica también, y también hablaba de una forma entendible para los eruditos, ¿cierto? Y también tenemos otros hombres de la Biblia que hablaban, por ejemplo, los pescadores, que eran discípulos de Jesús, hablaban como hacia el pueblo, ¿cierto? Hay algunos que hablaban hacia los judíos y otros hablaban a los que no eran judíos, ¿ya? Entonces tenemos que tener en claro todo esto que podemos encontrar, ¿ya? Tener claro el estilo del escritor, ya la manera en que se expresaba el escritor, porque no todos están, hay algunos que lo escribieron, no sé, sentado en un escritorio y otros escribieron en la cárcel, por ejemplo. Ya ahí dice averiguará las circunstancias en que se escribió el libro, ya las maneras y costumbres de la época. También recordamos que cuando Jesús vino acá a la tierra, él llegó a una circunstancia distinta ya a la del Antiguo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento, los profetas y todo, pero él llegó a una época que era distinta. Era la misma raza humana, pero era una época distinta. Ya, entonces hay distintas épocas a lo largo de la Biblia, ¿ya? Y este método no tratará de extraviar o engañar a sus lectores. O sea, cuando yo leo de forma más literal lo que el escritor me quiere decir, no me voy a perder, ¿ya? No es como el método alegórico, por ejemplo, que todo tiene su significado, que cada palabra tiene su significado, cualquiera se pierde. En cambio, acá hay un significado y nosotros debemos creer en ese significado, ¿ya? El que estudiamos a través del método histórico-gramático, que es el recomendado para nosotros, ¿ya? Guías para el entendimiento de las escrituras, ¿ya? La primera es empezar con una oración. Es la primera guía, ¿ya? Es necesario orar a Jesús. ¿Por qué? Porque podíamos leer hace poco que Jesús nos da espíritu de entendimiento, ¿es cierto? En el libro de Efesios 1, 17, 18, que leyó mi hermano Luis, Dios nos da espíritu de entendimiento, de discernimiento, ¿ya? Es necesario leer la Biblia, ¿ya? Esta es la guía para nosotros entender las escrituras, para poder interpretarla, ¿ya? Leer la Biblia, ¿ya? En Nehemías 8:8, después ustedes cuando estén repasando la clase, por ejemplo, puede ir buscando libro por libro, ¿ya? Leer la Biblia, Nehemías 8:8. Estudiar la Biblia 30 minutos al día, idealmente. Es lo que recién yo les podía explicar de que dice la Organización Mundial de la Salud que es muy saludable para nosotros hacer ejercicio 30 minutos al día, todos los días, ojalá. Eso crea una persona saludable. Espiritualmente nosotros creamos una persona saludable leyendo y nutriendo nuestro espíritu al menos 30 minutos al día. ¿Qué son 30 minutos de 24 horas? Para muchos es harto, para otros es poco, pero Dios nos demanda más. ¿Ya? Meditar sobre la Biblia, ¿ya? Nosotros, como les decía, guardamos la palabra de Dios, pero nosotros día y noche debemos meditar de lo que nos quiere decir la Biblia, ¿ya? Leer otros libros que se han escrito acerca de la Biblia,
Ya, si tiene duda, googleelo. Tenemos tanto media hora de buscar quién es el autor del libro. Si tiene duda, pregúntele a su pastor. Dígale, mi pastor conoce a este autor, me recomienda algún libro acerca de la Biblia o alguien que estudie acerca de la Biblia. Ya, hay muchos libros que son de ayuda bíblica. Incluso las Biblias, por ejemplo, aquí yo tengo la Santa Biblia, ahí está, con reflexiones de Martín Lutero. Entonces, y así, hay muchas Biblias hoy en día que traen reflexiones, que traen escritos que nos ayudan a entender la Biblia. Hoy día se puede estudiar la Biblia, tenemos una plataforma totalmente distinta que hace 50 años, por ejemplo. Ya, totalmente distinta a otras épocas. Ya tenemos una plataforma y una gama amplia de estudio, ¿ya? Obedezcamos la Biblia, ¿ya? Es necesario obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros obedecemos? Poniendo por práctica lo que estamos leyendo. Debemos poner por práctica todo lo que leemos, ¿ya? Y particípela a otros, que es fundamental. Si usted está aprendiendo hoy en día acerca de la palabra de Dios, está aprendiendo cómo estudiarla, cómo hablarla, hemos aprendido, tenemos que hacer entrega de este hermoso tesoro, ya con palabras que nos puedan entender. Dijimos que en el tiempo de Jesús iba y predicaba todo, ¿ya? Y una hermosa cualidad que tenía era que todos podían escuchar y entender este banquete hermoso que Dios ponía frente a los demás y cada uno tomaba su porción, ¿ya? Esto nos invita a hacer Jesús también a nosotros, es poder preparar este banquete especial y cada uno tomará su porción, ¿ya? Pero es fundamental y ese propósito que nosotros tenemos de engrandecer el reino de los cielos, ¿cierto? Ese es nuestro propósito, es fundamental poder transmitir la palabra a otras personas, ¿ya? ¿Alguna duda acerca de la lección, de los métodos de interpretación de los que hemos estudiado? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Ya? Perfecto. Entonces seguimos avanzando. Voy a hacer una pausa. Ya. Y hoy día vamos a estudiar hasta la lección número 3, ¿ya? Porque el libro tiene 7 lecciones y la lección número 2 y 3 eran como las más largas, podríamos decir, ¿ya? La lección número 3 es la hermenéutica en general, que es lo que hemos estado hablando recién, ¿ya? Es la base de todo lo escrito, inteligible, se hallan ciertos principios generales del pensamiento y del lenguaje, ¿ya? Las palabras que se utilizan deben ser comprendidas por todos los oyentes, es lo que recién les decía, ¿ya? El objeto primordial que un autor se propone al describir. Ya en la hermenéutica nosotros tenemos que definir cuál es el objeto que un autor se propone a describir y eso también lo estudiamos en la homilética. Ya tenemos que reconocer el objeto para nosotros poder hacer la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ya escudriñe diligentemente porque con frecuencia acontece que disculpe, ahí hubo un error como de tipiación, pero dice escudriñe diligentemente, ¿ya? Y dice que porque con frecuencia nosotros nos tendemos como a confundir, ¿ya? Tendemos a cometer errores si nosotros no escudriñamos diligentemente la palabra de Dios, ¿ya? Y es lo que también pasaba mucho con los métodos anteriores mencionados, que con frecuencia la palabra se tiende a contradecir si nosotros no la estudiamos diligentemente, ¿ya? Debemos dar luz de su propósito principal, ¿ya? Es necesario reconocer cuál es el propósito principal de la palabra de Dios, ¿ya? Entender los detalles de su composición, ¿ya?
Entonces, debemos entender el contexto nuevamente, y aquí cuando hablamos de composición, también hablamos del contexto, ¿ya? ¿Por qué está compuesta la palabra? ¿Ya? ¿En qué momento fue escrito? Y todo lo que lleva a su contexto, ¿ya? Estudiar el objeto de un libro, la forma de su estructura, así como debe discernirse la relación lógica de sus varias partes, ¿ya? Y la comparación de un pasaje con otro sea suficiente para aclararlo todo. Y aquí entramos a otro método de estudio en la hermenéutica, que es la comparación. ¿Ya? Nosotros, al estudiar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, debemos ir comparando la palabra con la palabra misma. ¿Me entienden? Perdón. Ahora sí. Nosotros debemos comparar, por ejemplo, los libros históricos con los libros históricos, los libros poéticos con los poéticos, y también se pueden hacer comparaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero tiene que estar todo dentro de un contexto lógico, ¿ya? No podemos comparar algo que no tiene nada que ver con el texto que estamos estudiando, ¿ya? Es especialmente importante para el exegeta, que son los que anuncian la palabra de Dios. Es el transportarse mentalmente a la época de un escritor antiguo, estudiar las circunstancias que le rodeaban al escribir y entonces mirar al mundo desde el punto de vista del escritor. Y aquí es necesario también nosotros hacer la comparación. Nosotros nos transportamos mentalmente a la época del escritor y, como decíamos delante, a todas las circunstancias en donde estaba el escritor y donde se estaba desarrollando, ya sea el hecho o donde estaban escribiendo, ¿ya? Es importante transportarse, pero también es importante llevarlo a la vida actual, ¿ya? El cómo yo entrego la palabra de Dios hoy en día. Estos principios generales son igualmente aplicables a la interpretación de la Biblia como a todos los demás libros, y con mucha propiedad se le designa con el nombre de hermenéutica general. Ya todos estos principios que estamos leyendo se aplican acá en la Biblia y en todos los libros, ¿ya? Porque es evidente que la admisión de un falso principio en el método de un intérprete es suficiente para viciar todo un proceso exegético. Ya nosotros, cuando emitimos algo, podemos pasar a llevar todo lo que dice un capítulo. O sea, si nosotros omitimos alguna palabra de alguna frase o cambiamos alguna acentuación, pasamos a llevar todo un versículo, un capítulo completo, ¿ya? ¿Ya? No se preparó un lenguaje nuevo para los autores de las escrituras. Ellos se conformaron con el lenguaje corriente del país y de la época. De otra manera, sus composiciones hubiesen sido más ininteligibles. Ya, lo que pasa acá es que ellos escribieron en la época y seguramente, como pudimos estudiar la otra vez, tampoco ellos pensaron que la palabra iba a durar hasta el día de hoy y que iba a ser nuestra guía, nuestra ley, no sé. Ellos no se imaginaron eso. Pero sabemos que por gracia de Dios podemos estudiar hasta el día de hoy su palabra, y a lo mejor fue escrita para otra persona, para otra cultura, para otro país, pero como es inspiración de Dios, sigue siendo de bendición para todos nosotros, ¿ya? Las ideas de la mente de los escritores bíblicos se originó en el carácter de las épocas, en el país, en el lugar, en la educación que a cada uno le tocó actuar, ¿ya? Entonces, tenemos que tener eso, y es lo que recién decía, cada uno tiene un contexto, estaba en un contexto distinto y tiene un contexto de vida diferente, ¿ya? Es necesario que prestemos atención a las definiciones y a las construcciones que un autor da a sus propios términos, y jamás pensar que intenta contradecirte o confundir a sus lectores, ¿ya? No pensemos que
el autor está pensando en confundirnos, ¿ya? Un autor nunca va a pensar en confundir con sus palabras a sus lectores, a sus oyentes. Eso no lo va a hacer un buen autor, ¿ya? Tenemos que pensar que la Biblia siempre que nosotros la estudiemos, es inspiración divina, es inspiración de Dios. Entonces, si de repente a usted le entra confusión, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, alguien que me responda. Cualquier hermano que me responda. Si usted se confunde con algo que está leyendo en la Biblia, porque puede pasar, suele pasar, de hecho, entonces, ¿qué hace usted? Cualquiera, ¿ve? Es volver a leer, Volver a leer. volver a leer, volver a retomar lo que usted está estudiando. Ya, perfecto. Sí, debemos volver a leer y también ayudarnos a través de otros pasajes bíblicos. Ya, nosotros cuando leemos la Biblia podemos abrir y debajo de varios versículos también hay otros versículos en chiquititos. ¿Se han dado cuenta en la Biblia? ¿Ya? Estos son para apoyar el versículo bíblico. Entonces nosotros tenemos que volver a leer, sí está bien, pero también tenemos que apoyarnos en la misma Biblia. ¿Ya? Vamos También debe estudiarse el texto, así como la conexión de ideas, a fin de entender el asunto general, el plan y el propósito del escritor. Ya nosotros tenemos que estudiar, ya a esto nos referimos cuando nosotros decimos, tenemos que estudiar la Biblia de forma razonable. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a conectar las ideas, a entender el asunto general y cuál es el propósito del escritor. Por eso hay que leerlo de una forma razonable. Yo tengo que ir razonando cuando yo voy leyendo. Tengo que ir entendiendo. ¿Estamos entendiendo hasta ahora? ¿La clase usted la está entendiendo hasta ahora? Ya. Un principio fundamental de la exposición histórica gramatical es que las palabras o sentencias no pueden tener más que un solo significado en una misma conexión, ¿ya? Y aquí se caen todos los otros métodos, ¿ya? ¿Cierto? De interpretación. El método de histórico-gramatical, que es el que nosotros debemos estudiar, tiene solamente una interpretación, ¿ya? Bueno, aquí da el ejemplo, el de Daniel en el primer capítulo del libro de Daniel, con sus compañeros, sus 3 compañeros, ¿cierto? Que podemos decir que hasta un niño sencillo puede entender este relato bíblico, ¿ya? Hasta un niño sencillo puede entender de qué se trata, ¿ya? Los relatos de la resurrección no requieren mayor o mucha más explicación, ¿cierto? En el sentido histórico-gramatical que el que leemos, ¿ya? Nosotros creemos, y esa es nuestra verdad absoluta, ¿ya? Sabemos que hay muchas verdades, cada cual tiene sus verdades, su interpretación, pero también sabemos que hay verdad absoluta dentro de nuestras creencias. Y una de las verdades absolutas es que vino Cristo, que murió por nosotros, que lo crucificaron, y nos dio la redención. Esa es de nuestra verdad absoluta, ¿ya? El sentido histórico gramatical se desarrolla además por el estudio tanto del contexto como del objeto de la obra del autor, ¿ya? Este es un complemento, ¿ya? El contexto y el objeto. Nosotros tenemos que estudiar ambos en conjunto. La Biblia es un libro que se tiene que estudiar en conjunto. No podemos estudiar solamente un versículo, como decíamos. Tenemos que estudiar el todo de este libro. Ya, la palabra contexto en latín significa junto y texto quiere decir tejido. Denota algo que está tejido junto y cuando se aplica a un documento escrito se entiende por ella la conexión del pensamiento que se supone que debe existir en cada uno de los pasajes o periodos que sumados forman un conjunto del documento. ¿Ya? Esto es lo que explicábamos recién, que la Biblia, el contexto quiere decir que junto,
se debe estudiar junto. Debemos estudiar el versículo conjunto con el escritor, conjunto con la época, en conjunto con todo lo que va, ¿cierto? El plan de una obra es el arreglo de sus varias partes, es decir, es el orden del pensamiento que el escritor se propone seguir. ¿Ya? Ese es el plan de una obra. ¿Ya? Entonces tenemos el escritor que tiene un pensamiento que nos quiere entregar. ¿Ya? El plan del escritor es que nosotros podamos comprender este pensamiento, esta obra que nos está entregando. ¿Ya? Por consiguiente, el contexto, el objeto y el plan de un escrito deben estudiarse juntos. ¿Ya? Y quizás en orden lógico, el objeto debiera ser lo primero a determinarse. Según la hermenéutica, lo lógico es que estudiemos primero el objeto. Ya eso le agregamos el plan y el contexto también. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo del versículo? ¿Cuál es el objetivo de la palabra que estamos estudiando? Después, ¿cuál es el contexto? ¿Ya? Después, ¿dónde me puedo apoyar? ¿En qué pasaje bíblico? ¿En qué versículo? ¿Qué significa esta palabra que estoy estudiando? ¿Ya? Así nosotros debemos profundizar en el estudio de la Biblia. ¿Ya? De lo que precede, resultará obvio que la conexión de pensamientos de un pasaje dado puede depender de una variedad de consideraciones. ¿Ya? Todo está conectado. Ya tenemos una variedad de consideraciones, una variedad de cosas que nosotros debemos analizar, debemos considerar, pero sin olvidar que hay un objeto, ¿cierto? Que todo está concentrado. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto que el escritor nos quiere entregar? Eso es lo que estamos estudiando. Puede ser una conexión histórica en los que los hechos y acontecimientos registrados estén conectados en una serie cronológica. Puede ser histórico-dogmático en el que el discurso doctrinal esté relacionado con algún hecho o circunstancia histórica, o puede ser una conexión lógica en la que los pensamientos o argumentos se presentan en orden lógico, y también puede ser psicológica porque depende de la asociación de ideas. ¿Ya? Entonces tenemos acá 4 formas de estudio. ¿Ya? 4 conexiones de pensamientos que nosotros podemos hacer en la Biblia. ¿Ya? La histórica, la histórico-dogmático, la conexión lógica y la conexión psicológica. ¿Ya? En la conexión lógica dijimos que los hechos y acontecimientos registrados estén conectados en una serie cronológica. ¿Ya? O sea, historias de la Biblia que están conectados cronológicamente. Eso estamos hablando ahora, de que hay historias de la Biblia o hechos de la Biblia que están conectados cronológicamente, no solamente en un capítulo, sino que en varios capítulos hay un orden cronológico. ¿Ya? Puede ser histórico-dogmático en la que un discurso doctrinal esté relacionado con algún hecho o circunstancia histórica. ¿Ya? Tenemos la conexión lógica, que también está en la que los pensamientos y argumentos se presentan en orden lógico. Ya la Biblia está conectada de forma lógica también. Ya lógica se refiere a que los pensamientos ya están conectados lógicamente, o sea, es que el trasfondo del pensamiento es el mismo. En un libro de la Biblia y en otro libro de la Biblia se conectan por la lógica, ¿ya? Por el trasfondo del pensamiento, ¿ya? Y puede ser psicológica porque depende de la asociación de ideas. O sea, psicológica, que un libro y otro libro tienen la misma asociación de ideas, o sea, tienen las mismas ideas, tienen el mismo enfoque, por ejemplo, ¿ya? Hay muchos pasajes bíblicos que para entenderse debe estudiar el contexto, ¿ya? Predicar fuera de contexto es un error,
¿Por qué? Porque creamos una forma de predicación arbitraria y fanática. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado una predicación fuera de contexto? Que tomaron una frase y predicaron, hicieron una frase como fanática o arbitraria. ¿Alguna vez alguien ha escuchado? Por ejemplo, para mí está fuera de contexto cuando dice que la mujer calle dentro de la congregación, ¿ya? Y de ahí se creó una convicción fanática de que las mujeres no podían hablar dentro de la congregación, ¿cierto? Hubo un tiempo en que las mujeres no predicaban, por ejemplo, no podían enseñarle a los hombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque tomaron una frase fuera de contexto. ¿Alguno ha escuchado otra frase fuera de contexto? ¿Ya? Yo escuché como una factura puede ser factura gobernante. Hay iglesia que la factura no puede predicar. Ya. Ya. Entonces, hermano Johan, hemos escuchado hartas veces frases fuera de contexto. ¿Alguien más? ¿Alguien abrió el micrófono? De hecho, hay iglesias en las cuales la mujer no tiene la atribución para poder enseñar. Exacto. No pueden subir un poco. Todavía hay. Sí, pues porque Todavía hay iglesias que trabajan con ese mismo argumento. sí, porque crearon una doctrina de aquello. Hay muchas doctrinas creadas con frases fuera de contexto y por eso habla que se crea una forma arbitraria y fanática. ¿Por qué? Porque el contexto había que leerlo. El contexto era, por ejemplo, que estaban vendiendo dentro de la iglesia, había mucho griterío, qué sé yo, entonces había que guardar silencio dentro de la iglesia. Ya no era que la mujer nunca más podía hablar. Tenemos, por ejemplo, a Débora en el Antiguo Testamento que era sacerdotisa. Entonces tampoco podemos llegar y eliminar a todas las mujeres de la Biblia y acallar a todas las mujeres de la iglesia por una frase fuera de contexto, ¿cierto? También hay muchas frases en el Antiguo Testamento que estaban explícitas para las personas, por ejemplo, en el Éxodo, cuando fueron a caminar por el desierto 40 años, por supuesto que tenían que tener leyes que Dios les envió, que se tenían que cumplir en el desierto. Pero hoy en día no estamos en el desierto, estamos insertos dentro de una sociedad. Entonces hay leyes que fueron instauradas para las personas que andaban por el desierto, ya que hoy en día no deberían tener relevancia. ¿Ya? También, no sé, el pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra prometida, Dios le dio leyes para que formasen, ellos estaban recién formándose. Recordemos que ellos, por ejemplo, eran esclavos en Egipto. Ellos eran esclavos y salieron y ahora eran hombres libres. Entonces necesitaban nuevas leyes para formar este nuevo gobierno que tenía que nacer del pueblo de Israel, ¿cierto? Porque necesitaban comportarse como hombres y mujeres libres. Entonces hay distintos contextos, ¿ya? Ya. Por lo general se han dividido en dos clases los pasajes paralelos, en verbales y reales. Ya los pasajes paralelos son los que nosotros podemos hacer comparación. Ya los verbales son similares en palabras y frases que podemos encontrar, por ejemplo, en que
¿En qué libro nosotros podemos encontrar frases muy parecidas? A ver, alguien que se le ocurra. Frases muy parecidas. Por ejemplo, los evangelios. ¿Ya? En los evangelios nosotros encontramos frases muy parecidas, porque Lucas, Marcos, Mateo, ¿cierto? Escribieron acerca casi de lo mismo. Entonces hay frases muy parecidas. Y cuando yo leo, no sé, Primera de Mateo, voy a leer Primera de Marco y así buscar frases que sean muy parecidas. También eso se da mucho en los libros que son asignados según lo que le corresponde. Por ejemplo, en los libros históricos, en los profetas menores, si tengo dudas con uno, busco en otro, los libros poéticos, ¿ya? Hay diferentes divisiones de los libros de la Biblia y que eso nos puede ayudar también en el estudio y la interpretación de su palabra, ¿ya? Y los reales, similares en... Disculpen, ¿alguien quiere hablar? Sabe que también se encuentran similares palabras y versículos, por ejemplo, en Efesios, también en Colosenses, en la cual donde le hablas a las esposas y a los maridos y a los hijos. Exacto. También hay pasajes que se asimilan. Y ahí uno, cuando estudia esa palabra, también se va al siguiente evangelio. Exacto. ¿Por qué? Porque son cartas, ¿cierto? En ese tiempo la iglesia de Efeso, de Coloso, se estaban formando. Entonces Pablo, ¿qué hacía? Enviaba una carta enseñándole cómo debería actuar la iglesia, cómo se debería formar, cómo deberíamos actuar como seguidores de Cristo. Entonces, en las cartas paulinas también nosotros encontramos semejanza, ¿ya? Y también hay pasajes paralelos reales que son similares en hecho, en asunto, en sentimientos o doctrina. Por ejemplo, en el libro de Levítico y en el libro de Hebreo, son libros que se hablan mucho acerca de la adoración. Entonces podemos estudiarlo en conjunto. ¿Por qué? Porque ambos hablan de la adoración. ¿Ya? Y así muchos otros pasajes en que se habla de los sentimientos, de la doctrina. Esos son los pasajes paralelos reales, ¿ya? Y nosotros podemos hacer esta comparación y poder ayudarnos a entender aún más la palabra, ¿ya? Ya. Y aquí por último les dejo unos textos de apoyo, ya, porque aquí termina la lección número 3. Ya, la próxima clase vamos a seguir de la 4 a la 7. ¿Alguna duda en la lección número 3, que es la hermenéutica en general? Los principios como de la hermenéutica en general. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, entonces yo aquí les dejo unos textos de apoyo que le invito a que los lea y los medite, ¿ya? Por ejemplo, y vamos a terminar con Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿ya? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿ya? Entonces, y aquí hay varios textos de apoyo que nos van a servir a poder comprender la hermenéutica y el por qué desarrollar la hermenéutica en nuestras vidas, ¿ya? Y antes que terminemos, quería mostrarle, yo puedo transmitir, estoy transmitiendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. No, quería mostrarle ahora una página donde ustedes pueden buscar, ¿sí? De la hermenéutica. Ya, ¿no? Ya, bueno, yo les pido disculpas. Lo que pasa es que uno de nuestros hijos está durmiendo
y el otro no. Entonces, él no le gusta quedarse solo en la pieza, entonces por eso me tuve que quedar con él, ¿ya? Que es el más pequeño. Y el otro, el más grande, está durmiendo. Así que disculpa por ausentarme. Y de hecho ahora está mañoseando igual ahí al lado. Bueno, la página que le iba a comentar mi esposa es súper, súper, hiper buena. Sí, y este les va a ayudar a estudiar con más profundidad qué es lo que busca la hermenéutica. Sí, minimiza todo. Y ahí está la página. Ya. La página se llama bibliaparalela.com. Entonces usted cuando le toque predicar y quiere irse, decir, no sé, quiero estudiar este versículo, pero quiero analizarlo profundamente, primero pídale a Dios que le dé permiso, Señor, por favor, déjame estudiar académicamente como aprendimos, ¿cierto? Y después puede ayudarse, y esta es una ayuda para estudiar. Por ejemplo, aquí está abierta Biblia Paralela. Entonces ponemos Génesis, capítulo 1, versículo 1, 2, ahí. ¿Se alcanza a ver o no? ¿Ustedes alcanzan a ver? Que alguien me haga dedito. ¿Sí? Pusimos Génesis capítulo 1, versículo 1 y estudiamos la Biblia o Biblia paralela, ¿ya? Entonces tenemos los versos paralelos. ¿Más firme un poquito? Sí, sí se ve. Los versos paralelos a Génesis 1:1, ¿cierto? Que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya tenemos distintos contextos, o sea, distintas Biblias. Nueva Biblia Latinoamericana, Reina Valera Gómez, 1909, Biblia Jubileo 2000, ¿ya? También tenemos la referencia cruzada, ¿ya? Son otros textos, otros versículos que hablan de lo mismo. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice: en el principio existía el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En hecho, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto en el Señor, el cielo, la tierra, no mora en templos, ¿ya? También tenemos el tesoro escondido. Son otros versículos que hablan acerca de esto, pero que no necesariamente dicen creó en el principio. Dice: el Señor me poseyó al principio de su camino antes de las obras de sus tiempos pasados. Ya son como los tesoros que nos va entregando la Biblia acerca del versículo que estamos viendo, Génesis 1:1. ¿Ya? ¿Qué? Tenemos el léxico. Ya en el léxico decimos el principio. ¿De dónde viene esa palabra? Se escribe así en griego. En el principio Dios creó los... La exégesis. Es como la exégesis, sí. Es como el latín, podríamos decir, el griego. El griego y el hebreo. El hebreo. Por ejemplo, Dios. Se refiere al Dios, el supremo magistrado, el superlativo. De ese Dios está hablando, porque en el Antiguo Testamento encontramos otros dios. O sea, el Dios Elohim, ya el Dios supremo. De ese Dios está hablando ese versículo. ¿Ya? Y ahí después hebreo y todo. Por ejemplo, ¿hay algún texto que alguien quiera buscar? ¿Algún libro de la Biblia? Yo me sé poco con la etimología de la palabra también, que es muy buscando. ¿Cómo? No lo entendimos bien, mi hermano. Por ejemplo... A veces, por ejemplo, las palabras que uno le... de buscar la etimología de la palabra. ¿Se escucha? Sí, se escucha como entrecortado. Sí, se escucha más o menos. Normalmente yo busco la etimología. Sí, yo voy a la etimología de la palabra. Ya. Sí, pues este es un programa que les estoy mostrando por si lo quieren ocupar. Ya, o sea, no es que necesariamente lo tengan que ocupar. Es que por si alguien quiere de repente ocupar, y aquí se van a todo, para la exégesis de la palabra, otros versículos que tienen que ver con este versículo. Por ejemplo, en Juan
Juan 3, 16. Y tenemos porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces usted ahí se va después al léxico. ¿Qué Dios es el que amó al mundo? Y así va descubriendo más, ¿ya? El Dios Teos, ¿ya? Un Dios. ¿Qué significa Dios? Que solamente existe un Dios, es único, ¿ya? El Dios Teo. Y así puede ir. Y como les decía... Ay, no, que no... ¿Mi? Espérese. Hermana, Ya, ahora sí. Como Hola, les hermana. decía, esto puede ser de mucha ayuda. Hermana Angélica. sí, hermana, que bueno, yo había leído un poco ya igual la clase y de verdad que venía con un caldo en la cabeza que venía casi demoralizada, Sí, es porque no complejo. entendía, pero de verdad que ahora se me aclaró así como que, así que súper gracias, gracias. Qué bueno, Se mi me hermana. aclaró porque Sí. de verdad que dije yo, no voy a entender nunca esto. Sí, Pero es de verdad que no complejo. lo puedo entender. Gracias. Es complejo estudiar la hermenéutica. Yo encuentro que es muy complejo porque, de hecho, yo creo que personalmente es una de las áreas así como que más me costaba en algún momento de poder asociar el Antiguo con el Nuevo Testamento, por ejemplo. A mí me costaba mucho eso, pese a que hay hartos versículos que si uno va estudiando se asocian. Se asocia, tiene toda una concordancia, pero es complejo igual, pues hay que meterse, hay que analizar, hay que profundizar, ¿ya? Vamos a seguir con este estudio la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna consulta de estas tres que estudiamos? ¿Alguna duda, consulta de estas hay 3 lecciones que estudiamos, disculpe? ¿Quién sea? ¿Una consulta o algo? Si no, ya. Volver a recordarles, por favor, que escriban sus nombres en el chat, mis hermanos. Los que se conectaron después, por favor, escriban sus nombres en el chat para saber quiénes se conectaron. Y a los que no han enviado las pruebas, todavía estamos a tiempo. Envíenos las pruebas para poder revisarlas y no retrasarnos, ¿ya? Esa sería la clase el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si tienen dudas, por favor, háganoslas saber, porque es compleja estudiar la hermenéutica. Así que entre todos podemos estudiarla de mejor manera juntos, ¿ya? A lo mejor usted tiene una duda y esa duda también la tiene su hermano. Va a ser muy amable si nos hace llegar sus dudas y las podemos desarrollar todos juntos. ¿Algo más que agregar? No, es que me perdí gran parte de la clase, así que yo creo que mi esposa lo dijo todo. Así que yo siga bendiciendo su vida. Igualmente, gracias por conectarse y vuelvo a pedir las disculpas del caso. Eso, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿No? ¿Sí? No, al parecer no. Ya. Entonces vamos a estar finalizando por el tema. Sí. O alguno ¿O de algún mi hermano, hermano? porque Sí. yo hablé, me escucharon harto. Y mi hermana Angélica, ¿puede despedirnos con la oración? Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Señor, le damos gracias por este momento, Señor. Gracias porque podemos estar a los pies de tu palabra, Señor. Gracias por los profesores, Señor. Gracias por el sacrificio que ellos hacen, por su familia, Señor, que también la sacrifican, Señor. Gracias, Señor. Lo reconocemos de verdad y los honramos por eso, Señor. Bendiga a cada uno de los que estuvimos acá, Señor, que el entendimiento cada día se nos abra más, Señor, para comprender tus escrituras santas, Señor. Bendíganos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya. Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga. Quedamos en libertad para retirarse. Chao, que Dios